Bienvenido a su video de instalación del sistema constructivo liviano en seco Etherboard, en el cual conoceremos las principales características a tener en cuenta en la construcción con placas Etherboard, componentes y fijaciones. Los elementos que conforman el sistema constructivo son: estructura de soporte. Está compuesto por perfiles metálicos, canales y parales que, al ser armados, conforman el bastidor, siendo este en donde se fijan las placas. La modulación es la separación entre los perfiles paral en el bastidor que sostienen las placas de recubrimiento. Las modulaciones, que se generan a partir de las subdivisiones de las placas en posición vertical, son 61 centímetros. Subdivide la placa en dos partes iguales. Esta medida es la máxima separación entre los ejes de los perfiles estructurales en cualquier aplicación. 40.7 centímetros. Subdivide la placa en tres partes iguales. 30.5 centímetros. Subdivide la placa en cuatro partes iguales. Las modulaciones que se generan a partir de las subdivisiones de las placas en posición horizontal son 61 centímetros. Subdivide la placa en cuatro partes iguales. Esta medida es la máxima separación entre los ejes de los perfiles estructurales en cualquier aplicación. 48.8 centímetros. Subdivide la placa en cinco partes iguales. Opción para entrepisos, cielos rasos y bases de cubierta. 40.7 centímetros. Subdivide la placa en seis partes iguales. Opción para entrepisos, cielos rasos y bases de cubierta. 30.5 centímetros. Subdivide la placa en ocho partes iguales. Opción para entrepisos y bases de cubierta. Placas Etherboard son las encargadas de recubrir la estructura de soporte o bastidor y vienen en espesores desde 4 milímetros hasta 20 milímetros, según la aplicación que se requiera. Fijaciones son los componentes encargados de unir y fijar los perfiles de los bastidores, las placas a los bastidores y los bastidores con otras estructuras portantes. Fijaciones para perfiles metálicos. Los tornillos que unen entre sí los perfiles metálicos de un bastidor son de cabeza muy plana para que no dificulten luego la fijación de las placas al bastidor. Como característica, son tornillos galvanizados autoperforantes de cabeza extraplana y pueden tener punta aguda para armado de perfiles de bajo espesor o con punta de broca para perfiles con un espesor igual o mayor a 0.759 milímetros. La punta del tornillo debe sobresalir como mínimo 3 hilos de la rosca para que la fijación sea correcta. Fijaciones entre bastidores. Para unir bastidores entre sí, como los bastidores de los muros o los bastidores de los muros de un segundo piso al bastidor del entrepiso, o el bastidor de una base de cubierta a los bastidores de los muros, se utilizan tornillos de cabeza hexagonal y punta de broca que tienen una muy alta resistencia al esfuerzo de cortante. Fijaciones para placas Etherboard. Se utilizan tornillos autoavellanantes de cabeza cónica con nervaduras que generan el espacio necesario para que la cabeza del tornillo quede dentro de la placa sin fisurarla. Los tornillos autoavellanantes permiten que la cabeza del tornillo entre correctamente dentro de la placa, quedando 1 milímetro por debajo de su superficie para dar espacio a la masilla de resane que oculta los puntos de fijación y posibilita la ejecución de un buen acabado. En placas de 10 milímetros o mayor espesor, los tornillos deben tener aletas de perforación dilatada, las cuales tienen como propósito abrir un canal de perforación en la placa de un diámetro ligeramente mayor al del tornillo, generando una holgura que tiene como finalidad el permitir ligeros movimientos de las placas y evitar así fisuras. Estas aletas, cuando se estrellan con el perfil metálico, se rompen para que el tornillo forme una rosca segura en el perfil metálico. Debe tenerse en cuenta que para que las aletas se rompan, debe ser mínimo calibre 22. En las esquinas de las placas, los tornillos deben ir fijados formando una L
con las distancias requeridas para evitar fracturas. Por ningún motivo se deben fijar en las esquinas o formando ángulo de 45 grados. Fije con tornillos la placa por todo el perímetro del bastidor y a los parales intermedios según la modulación escogida. Deje una dilatación de 3 milímetros entre placas para la realización del tratamiento de junta continua con masilla Centerboard y cinta malla, logrando un acabado de superficie lisa tipo estuco. Fijaciones para estructuras. Existe una gran variedad de fijaciones para asegurar los bastidores a una estructura principal de metal, concreto y mampostería. Cuando la estructura principal es metálica de perfiles tubulares o de alma llena, se recomienda usar tornillos de cabeza hexagonal y punta de broca para fijar los bastidores del sistema liviano en seco. Debe tenerse en cuenta que el largo de la broca debe ser igual o mayor al espesor del acero de los elementos estructurales. Para la fijación a placas de concreto y estructuras de concreto, se pueden utilizar clavos de acero para concreto, los cuales se fijan manualmente o con pistola eléctrica, a pólvora o neumática. Son usados principalmente en la fijación de canales para bastidores no estructurales. Pernos de expansión. Están diseñados para soportar diferentes intensidades de cargas y esfuerzos de cortante y extracción, por lo que representan una opción ideal y muy usada para la fijación de soluciones constructivas livianas a otras estructuras portantes de concreto y mampostería. Pernos de roscado al concreto. Son tornillos de fijación al concreto, ladrillo u otros materiales pétreos directamente. Por medio de una perforación previa, con el diámetro requerido, el tornillo forma sus propios hilos al ingresar en el material. Etherboard, tecnología en construcción liviana.